hermano, que el Señor le bendiga. Qué bueno que el Señor nos hace tantos regalos. Y ahora nos ha regalado un año nuevo, una nueva oportunidad. Eso es como un cheque en blanco. Pon lo que tú quieras. Y entonces, qué alegría verle. Yo espero siempre el domingo con mucha expectativa. Y porque a mí me da mucho sosiego, mucha paz alabar al Señor y escuchar su palabra. Eso me renueva. ¿Cuánto le pasa igual que a mí? Entonces, qué bueno que podemos comenzar el año juntos, adorando al Señor y también verificando qué reto el Señor nos trae y qué cosa el Señor quiere comunicarnos durante este tiempo. Muchas felicidades a todos en este año, porque Dios cree la felicidad. ¿Cuántos saben eso? La Biblia está llena de la palabra bienaventurados. Mucha gente está decepcionada de que no es posible felicidad, pero lo único que la felicidad está en Jesucristo, en el Evangelio, en el Señor. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y vamos a meditar bajo el título Al final de la edificación. Al final de la edificación. Esta es una palabra que la Biblia usa reiteradamente. El Señor la usó, los apóstoles la usaron. Edificar. En Mateo capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 15, aunque luego nos vamos a concentrar a partir del 24 específicamente. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, otra vez estamos en tu altar, en tu presencia. Gracias porque los más beneficiados cuando te alabamos y te adoramos somos nosotros. Concédenos ahora también escuchar tu voz a través de tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada persona que ha llegado a este lugar en lo más íntimo. Tú conoces sus luchas, sus tristezas, también su necesidad de orientación. Pedimos que tu Espíritu pueda trabajar mientras meditamos en las Sagradas Escrituras. Tu Espíritu haga un trabajo muy poderoso en nuestro corazón, en nuestra mente, y de tal manera que tu palabra pueda hacerse vida en nosotros. Oramos por Jesucristo. Amén. Entonces, estamos en presencia de otra enseñanza del Señor Jesucristo, el fundador del cristianismo. Y el Señor ha venido dando todo un sermón, toda una enseñanza que constituye el aspecto ético-moral del reino de Dios. Desde el capítulo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Él ha venido dando muchas enseñanzas y está hablando de lo que se distingue, de lo que distingue al Hijo de Dios, del proceder, de la actitud, de la práctica del Hijo de Dios. Y el Señor en estos pasajes que acabamos de leer antes, Él habla de entrar por la puerta y especifica que esa puerta es estrecha, que hay una puerta ancha que tiene un final lamentable y una puerta estrecha que tiene un final feliz. Y él alerta también sobre que la palabra de Dios se está pronunciando, la palabra de Dios se está esparciendo, pero que dentro de lo que están hablando hay falsos profetas, hay falsos comunicadores del evangelio. Y dice que hay mucha gente que está invocando el nombre de Dios, que está pronunciando el nombre de Dios, y más que eso, hay gente que en el nombre del Señor está provocando que ocurran milagros. Pero el Señor también precisa que aunque tienen en su boca el nombre de Dios y aunque le acompañan actos milagrosos, ¿son de Dios? No son de Dios. Fíjense qué delicado es esto. Hablan de Dios, en su boca tienen el nombre de Dios. Le acompañan eventos milagrosos, pero no son de Dios. Óigame, eso tiende a confundir. Porque usted ve a alguien hablando de Dios, Jesucristo, con la Biblia bajo el brazo, y después le acompañan una serie de sucesos estremecedores. Usted tiene que decir, eso es de Dios. Pero el Señor hace una precisión, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que tiene en sus labios, en su boca, a Dios. Y habla del Señor. Y cuando el Señor les dice, apartados de mí, ellos dicen, no profetizamos en tu nombre. Quiere decir, hablaron de Dios, de su palabra. Y en tu nombre echamos fuera demonios, eran exorcistas. Y dice también, y no hicimos muchos milagros.
Ahora nosotros sabemos que Satanás hace milagros. Nosotros sabemos también que Satanás cree en Dios. Lo dice la epístola de Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Satanás tiene un poder tremendo. Nunca comparado al de Dios. Pero ahí encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés se presentó frente a Faraón. Moisés tenía milagros que iba a efectuar por la mano de Dios. Pero cuando Moisés hace eso, Faraón no se asombró. Faraón sabía que el mundo espiritual, sobrenatural existía. Y él miró a Moisés y dice: Moisés, tú no me impresionas. Y mandó a llamar todo el acompañamiento de brujeros que él tenía en su reino. Y dice que vinieron los brujeros y Moisés había convertido, Dios había hecho el milagro a través de Moisés de convertir la vara en serpiente. ¿Cómo se acuerdan de eso? Y Satanás también convirtió las varas en serpientes de los hechiceros. Y convirtió el agua en vino, y los hechiceros imitaron la obra de Dios. Satanás es el gran imitador de la obra de Dios. Entonces, quiere decir que Satanás está actuando en el mundo, imitando la obra de Dios y acaparando la atención de la gente y provocando que mucha gente venga a sus pies, venga y se someta a él, efectuando actos que son llamativos. Ahora, el Señor dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ni todos los que efectúan esos grandes milagros. Hay algo más importante que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta. Dios es el Dios de los milagros, de ninguna manera te vayas a desanimar, pero hay una manera de verificar que esos sucesos te acompañen a ti, me acompañen a mí, y que sean auténticamente de Dios. Mi iglesia anterior había unos hermanos que tenían muchos deseos de ver cosas milagrosas. Yo no quería desanimarlos porque estaban buscando de Dios, pero para mí el error está en que ellos estaban viendo a ver a quién le caían atrás. ¿Dónde está el milagroso? ¿Y dónde está la persona que tiene ese poder y que me va a impresionar y que va a hacer una oración por mí especial y corre para aquí y corre para allá? Entonces un día le dije: mira, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces le dije: no andes tú detrás de los milagros. Haz lo que tienes que hacer para que los milagros anden detrás de ti. Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, no eres tú que tienes que andar detrás de los milagros. Es los milagros que tienen que andar detrás de ti. Pero ¿por qué los milagros no andan detrás de nosotros a veces? Por lo que vamos a hablar hoy, que es lo más importante y que necesitamos que prestar atención. El Señor en sus magistrales enseñanzas habla de los dos cimientos. Habla de dos clases de constructores. Dos clases de constructores. No habla de tres, no habla de cuatro, no habla de cinco. El mundo divide a la humanidad en muchos sectores. ¿No es verdad? Hay una tremenda lucha con las situaciones de racismo, y que los movimientos feministas y los movimientos gay y los movimientos esto y los movimientos lo otro, y el mundo ha fragmentado el mundo en 1000 formas. Y la antigua filosofía marxista-leninista decía que era entre los explotados y los explotadores. ¿Usted se acuerda de todo eso? Bueno, son esas historias. El mundo ha dividido el mundo, pero el Señor divide el mundo en dos: en los que escuchan la palabra de Dios y los que no la escuchan,
en las ovejas y los cabritos, en los que son de Dios y los que no son de Dios. Esa es la única división que el Señor hace. Y encontramos aquí un pasaje muy interesante, porque el Señor quiere que nosotros pensemos no solamente en el futuro inmediato, sino que Dios tiene una vista de largo alcance. Y la gente madura, la gente que tiene planes, que quiere que perduren, que tengan futuro, debo decirle que tiene que pensar más allá de lo que va a pasar en un rato, de lo que va a pasar a las 12 del día, de lo que pasará la semana que viene. Se dice que la realeza británica ha logrado subsistir porque ellos no piensan en lo que va a pasar el año que viene, ni de aquí a 3 años, sino que ellos hacen una valoración de lo que pasará en 50 años. Y lo que ellos están haciendo ahora está en función de lo que pasará en 50 años. Entonces, hay uno de estos constructores de lo que estamos hablando que no está pensando en la inmediatez. Está pensando en lo que puede pasar a largo plazo y que es lo que realmente va a perdurar. Es lo que eso tiene que ver con lo que tiene futuro. Y encontramos aquí dos constructores, dos constructores que tienen similitudes. Estos tienen, en cierta medida, tienen parecido a estos constructores. La Biblia dice en este versículo 24, mira tu Biblia, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Así que hay gente que está oyendo la palabra de Dios, hay gente que se le está comunicando la palabra de Dios, y dentro de los oyentes hay los dos tipos de constructores. Están oyendo, la humanidad está oyendo, la ciudad de Miami está oyendo la palabra de Dios, los Estados Unidos están oyendo la palabra de mucha gente, en muchos lugares está oyendo la palabra de Dios. Así que una similitud es que ambos llegaron a conocer el camino de la salvación, llegaron a conocer algo del evangelio. Ambos prestaron atención al mensaje de la Biblia. También otra similitud es que los dos proceden a edificar. Los dos escuchan el mensaje y se enteran en qué consiste ese mensaje, y los dos dicen: vamos a edificar, y se empeñan en un proyecto de construcción. Los dos tienen en su plan que van a construir algo que va a perdurar, porque ninguno de los dos constructores, no hay nadie que construya la casa para que se le caiga. Eso es un loco. Eso es alguien que tiene problemas mentales. Pero la gente cuerda, cualquiera que sea su intención, construye para que eso perdure. Así que los dos constructores se empeñan en el proyecto constructivo para que eso tenga futuro. Así que en eso se parecen también estos constructores. Ambos constructores edifican en la misma ubicación general. O sea que la Biblia habla aquí que los dos enfrentaron la misma turbulencia, la misma lucha. Así que en un sentido general estaban más o menos ubicados en la misma región. Porque hay gente que escucha la palabra de Dios y se empeña en construir, en edificar su proyecto de vida. Todo el mundo está edificando, todo el mundo es edificador, todo el mundo es constructor. No hay nadie que no sea edificador en ese sentido que estamos hablando. Y todo el mundo está en este mundo, no está en la luna. Está en este mundo y externamente está haciendo una edificación que tiene muchas similitudes. Porque edifica supuestamente su matrimonio, se busca una pareja, tiene hijos, busca un buen trabajo, tiene amigos, quizás hasta va a una iglesia que se parece, escucha el mismo mensaje, que en sentido general está expuesto a las condiciones que los otros también están expuestos. Así que hay muchas similitudes en estos edificadores, ¿sí o no? Sí. Muchas similitudes en estos edificadores.
la casa externamente era muy parecida. Porque cuando usted mira de momento y sin profundizar la vida de las personas, los que creen y los que no creen, hay mucha gente que incluso es moralista. O sea, son gente que se cuida mucho de lo que otros opinan de ellos y tienen una vida aparentemente moralmente correcta. Eso es lo que se ve. Y son gente incluso religiosa, son gente que ora. Así que el proyecto de la casa de estos edificadores, tanto el que edificó sobre un fundamento y el que edificó sobre otro fundamento, las casas eran parecidas. A lo mejor las dos tenían 3 cuartos y a lo mejor tenían la sala y tenía un buen patio. Y decían, bueno, esas casas se parecen. Pero sin embargo había grande diferencia, y la diferencia más importante era lo que dependía el futuro de esas casas. Así que dice la Biblia aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo primero, mire, vamos a examinar por un momento la construcción de esta gente. Lo primero que dice la Biblia es que edificó sobre la roca. Dice Cristo, el que oye estas palabras, pero él hace un añadido, porque dijimos que todo el mundo escucha el Evangelio. Mucha gente escucha el Evangelio, mucha gente tiene Biblia. Pero dice el que oye, ¿y cuál es el agregado? Las hace. Dice que esta persona escuchó el mensaje y dice, ¿qué mensaje más lindo? ¿Qué mensaje más bueno? ¿Qué mensaje más poderoso? Ese mensaje es digno de imitar. Y se fue y dice, voy a hacer como dice que hay que hacer ese mensaje. Así que dice Cristo, le compararé a un hombre prudente. Así que los que oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje del Evangelio y dicen, espérate, que esto no se puede quedar solamente en mensaje. Esto no se puede quedar solamente que es bonito. Esto no se puede quedar solamente que es atractivo. Eso no se puede quedar solamente que a mí me gusta escuchar el Evangelio. Sino que esto tiene que pasar a materializarse en mi vida. Eso tiene que pasar a ponerse por práctica en mi vida. Y dice que lo hace. Lo hace. Entonces, dice la Biblia que este hombre que lo hace, la Biblia lo califica de un hombre prudente. Un hombre sabio, un hombre sensato. Fíjate qué valor tiene esto. Los que escuchan la palabra de Dios y las miles de personas que están congregadas oyendo la palabra de Dios en el mundo, ¿son prudentes? No necesariamente. Ellos son oidores. Pero tú sabes cuáles son los prudentes. Los que la escuchan y la ponen por obra. Y la empiezan a practicar. Dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios a mí que yo tengo que hacer? ¿Qué me dice Dios que yo tengo que ajustar? ¿Qué dice Dios que yo tengo que encaminar? Y dice la Biblia que ese hombre es calificado como prudente. Porque acuérdense que esa prudencia, esa sabiduría tiene que ver con la práctica, cómo nos conducimos en este mundo. Y dice la Biblia que edificó su casa sobre la roca. Pero óigame, quiero decirle que esa expresión de edificar la casa sobre la roca, estamos hablando de una persona que no es superficial. Estamos hablando de una persona que no escogió el camino fácil. Estamos hablando de una persona que no escogió el camino de la rapidez, de la inmediatez. Estamos hablando de una persona que escogió el camino del esfuerzo, escogió el camino de lo difícil. En Cuba, la iglesia donde salí, construimos un gran templo. Y entonces las columnas, yo no las podía abrazar. Las columnas del templo que se hicieron.
Entonces todo el mundo empezó a protestar, los hermanos de la iglesia primero, porque ¿para qué eso que estamos haciendo y ese hueco que estamos pasando mucho trabajo, porque lo estamos abriendo los mismos hermanos de la iglesia? ¿Para qué eso? El templo tenía de altura 4 plantas y tenía un piso intermedio con un graderío, pero ellos no sabían eso, que estaba en el proyecto, por una serie de razones que no vienen al caso ahora. Pero mirar ese futuro y mirar ese plan para más allá implicaba que nosotros excaváramos hasta encontrar la firmeza, encontrar la roca, encontrar un cimiento que soportara aquella gran edificación. Dice la Biblia aquí, sobre la roca. Ese no salió, ese edificador no salió. Y dice, aquí mismo, mira qué bueno está esto aquí, vamos a plantar aquí mismo, vamos a meterle mano y le va, que aquí lo que importa es lo que se ve, las paredes para arriba. No, ese hombre no era tan simple, ese hombre era un hombre prudente, ese era un hombre sensato, ese era un hombre que tenía su cabeza sobre los hombros y dice, espérese un momento, que ahora hay bonanza, el sol salió, todo está despejado, todo está lindo, pero vienen tempestades, vienen ciclones, vienen tiempos malos. Y yo necesito una casa que cuando yo me introduzca allá adentro, yo pueda tener tranquilidad, yo pueda pasar la tormenta. Cualquiera que sea la circunstancia, yo pueda estar tranquilo. Eso implicó trabajo, ¿sí o no? Fue lucha, porque otro dice, ay, tanto lío, vamos a hacer esto rápido. Y cuando edificó, dice, los insensatos miraron y dicen, pero hicieron lo mismo, mira, este acabó más rápido. Pero había uno prudente y dice, no te apures, deja que pase el tiempo. Porque no hay nada mejor que levantar un historial. No hay nada mejor. Usted quiere. A veces uno lo calumnia y usted opina y eso. Deje que la historia se desarrolle. El historial es el que habla. El historial va a vociferar y va a vindicar. Y entonces ese hombre dice, hay que pasar trabajo, hay que buscar el fundamento. Dice el Señor en su palabra, dice aquí Jesús, que escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra es pararse sobre la roca. La Biblia habla de la palabra de Dios como la roca. La Biblia habla del mismo Jesucristo como la roca inconmovible, como la piedra angular, como la que puede soportar cualquier peso, como la que se puede parar con firmeza para enfrentar cualquier tempestad, no importa la envergadura, no importa que sean huracanes de categoría 5 y más, porque Él es la roca. Así que este hombre buscó un espacio con mucha firmeza. La gente, hoy en día, la gente está muy preocupada por las alturas espirituales. Las alturas. Y todos andan por las nubes y más allá. Las alturas, y yo estoy por la altura, y yo estoy experimentando la altura, y tenemos que buscar la altura. Y tú sabes una realidad que nadie está pensando en la profundidad. Todo el mundo quiere altura, pero nadie quiere profundidad. ¿No es verdad? Te voy a Miami y escuche lo que está haciendo alguna gente. No, altura. Sigue haciendo, mira, a mucha altura y no te preocupes por lo que hay para abajo. Para que tú veas que más grande es la crisis, más grande es el caos que vendrá. Y hay gente que son tan insensatos que se cayó todo y sigue así. Hay una historia de Cantinflas, como un terremoto allá en México, y dice que se cayeron unos edificios y aquello fue una hecatombe. Y llegó Cantinflas y dice, pues si no se ha perdido nada, si todos los materiales están aquí. Si hay gente así, que no se percata que no hay futuro para eso, porque no están pensando en altura, pero no están pensando en profundidad. ¿Sabe que el cristianismo tiene que ver más con profundidades que con alturas?
Hoy en día estamos hablando de los falsos profetas. Los falsos profetas les interesa la altura, porque las alturas son las apariencias. Las alturas es como se ve. La altura, la gente, bueno, hay nada más lindo que ir a una ciudad esa donde hay rascacielos. Eso es admirable. Entonces la gente está así, admirada de la altura. Pero quiero decirle en esta mañana que el Señor quiere que nosotros pensemos en la profundidad. Prediqué un mensaje hace algunos domingos atrás en Colosenses, capítulo 2. Y en Colosenses, capítulo 2, el mensaje era el versículo 6 y 7. Mira cómo dice la Biblia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora viene aquí, mira lo que dice. Arraigados. Y hablamos de lo que significa estar arraigado. ¿Para dónde es arraigado? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Porque mire, la única manera de que podamos echar para arriba es que primero hayamos echado para abajo. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, arraigados. Que es lo mismo que hizo el prudente. ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la firmeza? Arraigados. Eso es un llamado en toda la Sagrada Escritura a nosotros fundamentarnos sobre la roca. Vaya conmigo a la epístola del apóstol Pedro. Mire cómo dice la Biblia. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Versículo 4. ¿Está ahí conmigo? Ayuda al que tiene al lado. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. La piedra viva. La piedra viva. ¿Sabes la piedra viva? Mire, la piedra viva son piedras a veces que se rompen y se reproducen incluso. Dice aquí la Biblia. Acercándoos a Él. ¿Quién es Él? Jesús. Ese es el hombre prudente buscando dónde plantar la casa. Acercándoos a Él. ¿Tú estás acercándote al Señor? Y esto es una cuestión de cada día. Acercándonos a Él. Piedra viva. Ahora mira lo que ha pasado con la piedra viva. Porque ¿qué cosa abunda? ¿Los prudentes o los insensatos? Los insensatos y los locos. Los descuidados, los superficiales, los que están pensando nada más en alturas, eso es lo que abunda. Y entonces lo que abunda, mira lo que hizo con la roca. Mira lo que dice aquí la Biblia. Cerrate la Biblia. Acercándose a piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Eso es, desechada por la sociedad. Por la sociedad. Y bueno, aquí en los Estados Unidos es una viva ilustración de lo que ha pasado, un vivo ejemplo donde esta nación que abrazó el evangelio y lo que es, no es por su política ni por sus políticos, es porque en un inicio mucha de esa gente, ¿tú sabes sobre qué se paró? Sobre Jesucristo, sobre la palabra de Dios. Pero después pasó el tiempo y vinieron insensatos y empezaron, no, a Jesucristo hay que sacarlo de las escuelas, este país no es un país religioso, aquí la Biblia no se puede leer, no queremos saber el cristianismo. Y también hay familias que están haciendo eso, y hay barrios que están haciendo eso, y hay negocios que están haciendo eso. Eso es lo que dice aquí, desechada. Dice, eso es lo que dice aquí, desechada ciertamente por los hombres, la roca. Más para Dios, esa roca es escogida y es preciosa, que es la palabra de Dios Jesucristo. Porque también la palabra de Dios Jesucristo, eso es lo mismo. Acuérdense que Juan 1 dice que Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra encarnada. Es la roca.
Y dice, le recomienda a los cristianos, el apóstol Pedro, vosotros también, como piedras vivas. Fíjese que un cristiano es considerado en esta edificación, en esta construcción, una piedra viva. Como piedras vivas, sed edificados. Ya eso para arriba. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, eso es profético, lo que dice el Antiguo Testamento, es aquí pongo en Sión, porque usted sabe que la salvación viene de los judíos, dice la Biblia. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyera en él, ¿qué le pasa? O sea, si nosotros no queremos ser avergonzados en esta tarde, la recomendación del Señor es: busca el fundamento sólido de la palabra de Dios, de Jesucristo, porque no, dice Dios, no serás avergonzado. Cuando viene la tempestad y ese hombre, cuando el ciclón chapeó con las casas y la de él permaneció en pie, ese hombre no fue avergonzado. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de no ser avergonzados. Gloria a Dios. Hoy tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de ser una iglesia que no es avergonzada, porque hay iglesias que van a ser chapeadas. Si no lo sabes, sépalo. Que hay iglesias que no han puesto la roca por ninguna parte, que no han prestado ninguna atención a la palabra de Dios, que no abren la Biblia en sus cultos. Dice versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Usted sabe que Jesucristo se convierte en un problema para los que no creen. Mira, hay veces, como el nombre de Dios es algo tan general y ese título de Dios se ha aplicado a cualquier cosa, que tú hablas de Dios para aquí, Dios para allá y todo el mundo está feliz. Tú dices Jesús y la gente se pone en guardia. ¿Cómo es? Porque Jesús, el Dios hecho hombre singular con atributos únicos, es el Salvador, es el Dios de la Biblia. Y Él dice aquí es tropiezo. En Él tropiezan. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo, ¿qué cosa? Desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ese que desecha a Jesucristo ha sido destinado a ser un desobediente, porque desecha la palabra de Dios para siempre. Y mire, esto que estamos hablando de poner la roca y de escuchar la palabra de Dios, tiene también que ver con la aceptación de la palabra de Dios íntegramente. O sea que hay gente que está mirando la Biblia selectivamente. Esto me gusta, esto es como yo pienso, esto se ajusta a mi proyecto, esto se ajusta a mi plan. Y hay iglesias también así. No, aquí no predicamos de eso. Como dice, salió un predicador por la televisión y le hicieron una pregunta acerca del homosexualismo. Y dice, no, yo ese tema no lo quiero, yo no voy a decir nada porque yo soy un entusiasmador. Es otra palabra. Él era un promotor de dar nada más, estar dando aliento a la gente. Es un falso profeta que está diciéndole, todo va a ir bien, anímate. Entonces, tú sabes que no puede ir bien si nosotros no abrazamos íntegramente la Escritura. Entonces tú el que te dice que todo va a ir bien, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando no estamos abrazando la Escritura, cuando no estamos abrazando a Jesucristo íntegramente, esos son falsos profetas. Son falsos, porque poner la casa sobre la roca tiene que ver con todo lo que Dios dice. No podemos asumir la Biblia
no podemos sumir al cristianismo parcialmente. O todo. Mira lo que dice el apóstol Santiago. ¿Tiene su Biblia ahí? Santiago capítulo 1. Mira qué lindo. Y es tu mensaje del Señor para este año, porque este año es un año de edificación, este es un año de construcción, pero el Señor dice que comencemos prestando atención a Jesucristo, a su palabra, porque vienen cosas buenas si lo hacemos, seguro que sí. Vienen bendiciones y vienen triunfos, pero si nosotros abrazamos la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 16 en adelante. Amados míos, ¿usted tiene ahí la Biblia? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tiene bueno en esta mañana es del Señor. Amén. Todo. No hay nada bueno que tienes en esta mañana que no venga del Señor. Lo dice Dios. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Eso quiere decir convertirse. Eso quiere decir llegar a ser cristiano. Es la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios que nosotros podemos llegar a ser cristianos. Pero mira cómo sigue diciendo. Por la palabra que me gusta. Por la palabra que yo escojo. Por las promesas. ¿Qué dice allí? Por la palabra de verdad. Porque yo estoy hablando con una persona y le estoy tratando de explicar un tema de la Biblia y dice, no, por eso es tu interpretación. Y yo tengo la mía. Y yo, bueno. Pero yo leo en la Biblia que hay una palabra de verdad. Que la palabra tiene apellido. Que es palabra de verdad. Nosotros que estamos dispuestos en esta mañana. Porque mira, esto es un asunto de que tú no te enamores del apellido que nosotros tengamos como iglesia, del nombre que nosotros tengamos. Cuando tú amas al Señor, tú estás por encima de tu grupo, tú estás por encima de tu apellido, y tú dices, lo que el Señor me enseña en su palabra, que es verdad, eso yo lo abrazo, porque es la única manera que Jesucristo se mete en el asunto y que usted empieza a estar edificado sobre la roca eterna de los siglos. Es la única manera. Y dice aquí la Biblia, la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Porque mire, no es posible que aparezcan cristianos en el mundo si la palabra no es de verdad. Una palabra adulterada, una palabra acomodada, una palabra seleccionada según tu gusto y según tu preferencia. No provoca conversión, no provoca cristianos, no provoca que Dios entre en nuestra familia, se meta en la iglesia, se meta en nuestros asuntos. No es cuestión de lo que a ti te gusta, es cuestión de lo que Dios dice, de la verdad divina. Y el que está edificando, que Cristo está hablando, que edificó sobre la roca, dijo, no, eso es lo que dice este, lo que dice el otro, pero a mí me interesa lo que Jesucristo dice. Y eso provoca cristianismo. Y eso provoca obras divinas, actos milagrosos que no son confundidos ni son faltos de autenticidad. Ahora, hermano, aquí en este Santiago está muy a tono con el Señor. Mire cómo dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Eso es lo que Jesús está hablando, que es edificar sobre la roca. Si tú quieres salir prudente por la puerta, porque a veces entramos sensatos y podemos salir prudentes. Nos gusta el mensaje del evangelio, la Biblia es bella y eso, pero yo eso no lo estoy aterrizando en mi vida. Pero cuando nosotros decimos, no, pero yo voy a llegar a la casa y voy a poner eso y voy a empezar a hacer lo que Dios dice. Eso es poniendo sobre la roca.
Eso es hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿Está conmigo? Engañando a vosotros mismos. Fíjense que no ser un hacedor de la Biblia, convertirse en alguien que es una esponjita diciendo, ay, como me gusta escuchar los sermones, este predicador, el otro predicador, y qué bien, pero no es hacedor, dice que es un autoengaño. O sea, no es que te engañan, es que tú te engañas a ti mismo. ¿Verdad que no queremos engañar? Dice versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque tú sabes lo que pasa, que la palabra de Dios nos esclarece de nuestra situación. No es el psicólogo quien nos ayuda a ver nuestra realidad. Es la palabra que es como un espejo. Si alguien quiere saber cuál es la realidad humana, va a la Biblia. ¿Cuáles son tus problemas? La Biblia. ¿Cuál es el asunto en el que tú vas a estar encaminado? La Biblia. Porque aquí dice la Biblia que ella es un espejo. Es un espejo. Mira cómo dice. Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así que se encuentra que la palabra es confrontado. Porque mira, venir al culto, escuchar la palabra de Dios, ser confrontado por la palabra de Dios. Hay gente que no quiere confrontación con Dios. No, yo vengo para que nada más me digan cosas lindas y todo va a estar bien. Aunque sea autoengaño. Hay gente así. Pero esto es una confrontación en que el espejo te muestra cuál es tu realidad. Entonces, imagínense cada persona que va al espejo. Yo estos días me eché un pelado, como ustedes ven. Y después me miré en el espejo y digo, qué feo quedado. Y entonces, si yo miro en el espejo y digo, estoy feo. Y después me voy por ahí haciéndome el lindo. Es como dice aquí. Se va y luego olvida cómo era. O sea, la gente dice, Dios le dice su palabra, usted tiene problemas. Tú tienes que consagrarte, tú tienes que empezar a quitar lo que a Dios no le agrada, lo que tú estás haciendo contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, las situaciones en el trabajo, y tú tienes que quitar todo eso, y entonces tú eres confrontado. Y dice, esa es mi realidad. Jesucristo me está alertando, me está alumbrando. Pero entonces sale y dice, no, eso tiene que ver conmigo. Eso es lo que dice aquí. Pero entonces dice Jesús en el Evangelio, que es insensato. Y ahorita vamos a leer que no tiene futuro. Mira cómo dice la Biblia aquí. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué cosa? Ese va a ser un hombre. Mire, pues la gente tiene miedo a asimilar la palabra de Dios y ponerla por práctica porque ellos creen que se van a sentir frustrados, que van a sentirse tristes, que va a venir amargura a su alma. Pero lo que Dios dice, lo que el Señor dice es que, amado hermano, si tú recibes la palabra, si tú la practicas, dice que va a llenar tu alma de una gran dicha, de una gran felicidad. Amén, gloria a Dios. Este será bienaventurado. Si tú has pensado que si tú íntegramente buscas lo que Jesucristo tiene para ti, el mensaje del Evangelio, la palabra no adulterada, la palabra de verdad, y tú la abrazas y tú pensaste, ay no, es que me voy a perder algo. Debo decirte que el Señor dice que vas a ganar, y vas a ganar mucho, 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 y vas a encontrar dicha, y vas a encontrar sosiego, y vas a poder edificar con futuro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos está alertando sobre la necesidad de la palabra de Dios. Porque
estamos viviendo un tiempo donde la palabra de Dios ha sido tirada a un lado y la Biblia es usada como un pretexto para los intereses. ¿Sabes que con la Biblia en la mano tú puedes decir lo que tú quieras hasta que no hay Dios? Coges expresiones bíblicas, como el salmista dice, no hay Dios, pero no lee antes que dice el necio en su corazón. Con la Biblia se puede decir cualquier cosa, no viéndola en su contexto, no viéndola en su significado, no viéndola en todo su esplendor. Con la Biblia podemos hacer lo que queramos. Y con la Biblia nos pueden decir a nosotros también cualquier cosa. Pero yo me acuerdo que ponían unos muñequitos, unos dibujos animados que algunos de ustedes lo recordarán, el cartero Fogón. Y entonces no llegó allá. Yo sé que en algunos países no llegó porque eso es más de Cuba. Sí. Y entonces, mire, el muchachito le llegaban cartas porque él estaba lejos de los padres y él se sentaba a hacer cartica a los padres también. Y entonces un día se sienta a hacer una cartica a los padres. Y entonces, mientras él está escribiendo a los padres, mira para el lado. Y en el cordel tenía tendida una sábana. Y viene la vaca y muerde la sábana y la vaca empieza a quererse llevar la sábana. Y entonces el muchacho deja la carta y sale a atajar la vaca para que no le rompiera la sábana. Y entonces viene el perro del muchacho y se sienta también y le empieza a agregar a la carta que las pulgas le están acabando, que los pelos se le están cayendo. Pero mira el perro y sale a atajar también la vaca. Y entonces se sienta el gato y le hace su aporte también, típico de él. La leche estaba cortada. Y entonces, bueno, el muchacho se acabó el problema, viene, enrolló el papelito, lo metió en el sobre y se lo mandó a los padres. Y cuando llegó, ellos sacaron. Y entonces sale así una nubecita, con lo que ellos estaban pensando mientras estaba leyendo. El muchacho cubierto de pelo, lleno de pulga, la leche. Porque ellos estaban haciendo una lectura como debe ser. Ellos estaban interpretando dentro del contexto, dentro del sentido de todo lo que se ha venido diciendo. Entonces, esa es una lectura correcta y la Biblia debe ser tomada íntegramente. Y nosotros debemos leer cuál es el interés de Dios, qué Dios quiere decirme con esta palabra. Yo les he contado la famosa historia de que estaba buscando la Biblia, de que estaba buscando la voluntad de la Biblia, la voluntad de Dios para su vida al azar. Y entonces abre la Biblia, pero no quiere mirar qué viene hablando antes, qué viene hablando después. Lo que quiere es escuchar algo bueno. Y entonces lee que se fue y se ahorcó. Y entonces dice, eso no puede ser lo que Dios quiere para mí. No, dejemos verla cerrar y abre de nuevo la Biblia. Y entonces salió otro pasaje al azar, que fue el pasaje del buen samaritano, del hombre que recogió al herido, al golpeado, que al final al final del pasaje dice, ve tú y haz lo mismo. Dios me está mandando cambio. Porque él estaba buscando algo que le conviniera, no lo que Dios quería. Entonces, tú no puedes ir por ahí buscando ni siquiera la iglesia que más cerca te queda. Tú buscas la iglesia que más cerca está de la Biblia. Y tú examinas si lo que te están diciendo es el mensaje de Jesucristo para ti. El mensaje que realmente te levantará. El mensaje que realmente bendecirá. El mensaje que realmente llenará tu vida de la presencia de Dios. El mensaje que trae todo positivo de Dios para tu vida. No busques lo que te gusta. Verifica si tiene que ver con Dios o no. Y si tiene que ver con Dios, si no te gusta, tú le dices, Dios, ayúdame a que me guste. Ayúdame a abrazarlo, porque es la verdad tuya que va a efectuar el milagro y va a efectuar tu potencia sobre mi alma, sobre mi corazón. Estamos viviendo en tiempos donde a la gente no le interesa eso. Mira cómo dice la Biblia. Primera a Timoteo.
Ayuda al que tiene al lado para que nadie se quede sin mirar lo que dice la Biblia, que es lo más importante. Segunda a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Timoteo era un pastor joven. Estas se conocen como las epístolas pastorales porque Pablo le escribió a un pastor jovencito. Y mira lo que el Señor dice. ¿Están allí? Te encarezco delante de Dios, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora mira lo que te quiero enseñar. Versículo 3. Mira lo que está pasando en Miami, mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando en el cristianismo. Porque vendrá tiempo, fíjate, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que vendrá tiempo, pero ese tiempo ya llegó. Ese tiempo es el que estamos viviendo tú y yo. Mira cómo dice. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, eso no importa. Aquí lo que importa es que esté Dios y que haya algunos canticos y que haya buen ambiente. Pero mira cómo dice. Sino que teniendo comezón de oír, fíjate cómo está la gente, comezón de oír, se amontonarán. Óigame, como hay gente que pretende ser maestro de la Biblia, yo estoy muy preocupado porque todo el mundo quiere ser maestro de la Biblia, pero mire, porque es más fácil tergiversar la palabra de Dios, aunque es más peligroso. Porque mire, nadie se mete a ser matemático. Nadie, no, voy a ser un matemático, voy a clase de matemáticas, porque sabe cuando la cuenta no dé, la gente va a decirle, está perdido. Nadie se mete a ser médico, porque sabe que tremenda demanda le van a meter si él no sabe lo que está dictaminando. Y entonces juega con la palabra de Dios. Cualquiera sale por ahí y dice, no, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy lo otro. Coge el libro de Dios y juega con él. Y juega con las almas. Y juega con las almas y con la eternidad de las personas. Pero es mucho más serio lo que le va a acontecer a esa gente. Que la demanda que le mete al médico, que piensen que es analfabeto, va a ser más serio. Mira cómo dice aquí. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Oye, hermano, que cuesta trabajo encaminar gente. Gente que le enseñaron que hay un evangelio que es otro evangelio que es típico de estos tiempos, que es el evangelio de la prosperidad. Y bueno, en Estados Unidos, más que en cualquier lado, de la prosperidad. Eso es otro evangelio. Ese no es de Jesucristo. Entonces hay una serie de evangelios con apellidos. Pero entonces, dice aquí, apartarán el oído de la verdad. Y entonces, tú te encuentras con esa gente, con una de esas personas. ¿Qué trabajo da que escuchen la palabra del fundador del cristianismo? Porque le meten un cassette. Y entonces, yo a veces lo hago en broma y te digo, ¿cerraste la Biblia? Porque yo estoy interesado en que tú lo mires. Yo estoy interesado en que tú verifiques lo que estoy diciendo. Yo estoy interesado en que tú lo aprendas y no digas después, no lo dijo el pastor, sino lo dice la Biblia. Me interesa mucho que nosotros seamos una iglesia de la Biblia y donde Jesucristo aparezca. Y sí, aparezca lo milagroso, aparezca los portentos, aparezca la maravilla, pero que no tengamos duda de que efectivamente Jesucristo está manifestándose. Entonces, fíjate, dice, se volverán a las fábulas. ¿Tú sabes lo que es una fábula? La fábula es un cuento ficticio. Una fábula es el bosque, los animales hablando, los árboles palmeando y cantando. ¿Cuento camino? Mucha gente está haciendo el cuento y poniendo, difamando el evangelio, cogiendo para el trajín el evangelio. Pero eso no va a quedar impune. Ahora mira lo que dice la Biblia. No te asustes que ya voy a terminar. Mateo capítulo 7, que ahí fue donde empezamos.
El hombre dijimos que edificó sobre la roca. Ya sabemos algo de lo que es edificar sobre la roca, ¿no? Es prestar atención, es no ser selectivo, es abrazar íntegramente. Y es que mira, porque la palabra de Dios no es algo que esto es algo que yo te lo voy a enseñar únicamente. No. Usted cada semana verifique la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es su maestro y le va a estar transmitiendo la palabra del Señor. Y usted va a empezar a edificar sobre la roca y va a ser un cristiano con profundidad. Con profundidad. Ahora dice el versículo 25, mira lo que pasa, porque entonces en estos evangelios modernos ven a Jesucristo que no te va a pasar nada, no va a haber problema, llegará la abundancia, el dinero va a entrar por tubería y las enfermedades se van a ir, todo eso es mentira. Y un día vamos a hablar de lo que dice la Biblia de esas cosas. Fíjate que ahora yo me estaba riendo porque sacó uno un escrito que decía que ahora este año sí es el año, y empezaba a decir cosas. Y por eso lo repite todos los años y la multitud dice sí. Este año sí, el otro no, pero este sí. Y eso se lo van a repetir en el 2019. Y la gente ahí sigue esperando bajo ese falso evangelio, bajo esos falsos profetas, bajo esos que están haciendo que edifiquen su vida sobre la arena. Pero mira lo que dice el fundador del cristianismo. Que los que edifican sobre la roca, tú sabes lo que le pasa también. Mira cómo dice el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué cosa? La tempestad de los vientos. ¿Qué cosa es eso? Los embates de la vida. Que como el impío, también a nosotros nos tocan a la puerta. También a nosotros nos aparecen luchas. También a nosotros nos aparecen escaseces. También a nosotros nos aparecen dificultades. Y lo está diciendo el fundador del cristianismo. El que edificó su casa sobre la roca, la edificó sobre la roca porque ese hombre sabía que un día aparecería el mal tiempo. Y yo no sé si a alguno de nosotros nos ha tocado ahora el mal tiempo, o viene el mal tiempo, o la iglesia experimentará mal tiempo. Localmente me refiero. Pero yo lo que sí sé es que podemos edificar sobre la roca. Porque hay buenas noticias. Viene la tempestad, pero salimos airosos. Salimos triunfantes. Salimos victoriosos. Si usted edifica un matrimonio sobre la roca de Jesucristo, los matrimonios atraviesan luchas. Óyeme, los matrimonios no son fáciles. Y entonces, el matrimonio es algo difícil. Y entonces, si no está sobre la roca, cuando aparece la lucha, el matrimonio se deshace, cae. Si la crianza de los hijos no es sobre la roca, cuando aparecen las tempestades, se echa a perder los hijos. Los negocios y los proyectos humanos, cuando están amparados, bajo fundamentado con esa roca Jesucristo, la palabra de Dios, caerán también. ¿Qué estamos edificando nosotros? Porque todo el mundo aquí está edificando, ¿o no? Aquí estamos, esto es una iglesia de albañiles. Todo el mundo está edificando algo. Se está edificando un proyecto personal. Tú vas a salir airoso porque las tempestades vienen. Si tú quieres que eso salga airoso, vamos a escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Dice la Biblia. Y no cayó, versículo 25, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, podemos ser victoriosos aunque la tempestad sea grande. Yo sé que no nos falte Jesucristo. Ahora, no le voy a poner tanto énfasis al otro, pero mira lo que dice. Pero cualquiera que oye estas palabras
la misma palabra, y no las hace, le compararía a un hombre insensato. Los insensatos abundan, no son los sabios, que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabes qué? Quiero decirte, hermano, que son muchos los que están vendiendo lotes de terreno de arena para que la gente construya. Y uso esta expresión metafóricamente. Muchos ofertando un evangelio que es arena, porque no es el de Jesucristo. Están ofertando y las multitudes están enamorándose de los lotes de terrenos arenosos para poner allí su vida. ¿Sabes qué? Hay realto falso, ¿no? También. Que andan vendiéndote para darte un golpe. Que andan haciéndote trampa. Que te quieren vender lo que no sirve. Hay supuestos voceros del evangelio que te quieren vender lo que no sirve. Te quieren vender una idea del evangelio que ellos lo que te van a sacar es ¿cómo se llama? Te van a trasquilar. Dice la Biblia, versículo 27, mira cuál fue el futuro. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Le dije que, porque mire, la iglesia que se acomoda a lo que la gente quiere oír son más abundantes. Y la gente sale contento de esas iglesias siempre, porque siempre van a salir adelante, nunca van a caer. Y entonces, pero esa gente que está asumiendo eso sin verificar que eso no tiene nada que ver con el fundador del cristianismo, no tienen futuro. Comencé diciéndote que hablándote de la visión de la corona británica, que es de largo alcance. Mucha de esa gente alguna gente que amo, alguna gente que han sido mis amigos y que están ahí en esos montones de comezón de oír cualquier cosa. Algunas veces están hasta fuera del cristianismo porque se decepcionaron tanto, que en vez de pensar que los que estaban diciéndoles eran los falsos, pensaron que el cristianismo es falso. Y cayeron. Y fue grande su ruina. ¿Y qué trabajo cuesta encaminarlo? Presta atención a lo que el Señor dice, porque la ruina es grande. No solamente una ruina temporal, hay una ruina eterna. Esta la expresión bíblica es, fue grande su ruina. Eso es una hecatombe. El evangelio es una cosa que tiene que ver con la eternidad. Si nosotros no lo abrazamos con seriedad, a la larga vamos a tener una ruina grande, una perdición eterna también. Y mira, no hay que estar viejito para ir para la eternidad. No hay que estar enfermo para ir para la eternidad. No sabemos el día. Los jóvenes, los niños, todo el mundo. Y por eso es importante que ahora edifiquemos sobre la roca. Para que la ruina no sea grande, no solo en este mundo temporal, sino por la eternidad. Tú no sabes si tu día se acaba hoy. Yo deseo que el Señor nos conceda mucho tiempo juntos edificando la iglesia en este mundo. Pero no puedo asegurar cuánto voy a estar aquí con ustedes, ni ustedes conmigo. Pero yo lo que puedo decir es: estoy sobre la roca. Y tú sabes que la gente se admiró de la doctrina de Cristo. Se admiraron la gente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. A hoy la gente no se admira mucho la doctrina de Cristo. Hay una historia de un albañil, un constructor de casas, que ya había pasado mucho tiempo en su trabajo.
y ya había llegado el tiempo de la jubilación, se iba a retirar. Y se lo anunció al jefe y le dijo: me retiro, quiero descansar, quiero pasear, quiero estar con mi familia. Y ese era un buen trabajador. Y el jefe se angustió y le dijo: por favor, construya una casa más antes de jubilarse, porque usted es un buen trabajador. Y entonces convencieron al hombre y el hombre dijo: sí, una más y me jubilo. Y el hombre fue a construir la casa, pero el hombre la construyó de mala gana y le puso los materiales más malos, hizo alguna chapucería. La casa daba asco. Y llegó el jefe el día final que él debía entregar la obra, y entonces dijo: ya terminé mi última casa, ahora sí me jubilo. Decir cómo no. Y le dijo: por favor, abra usted con esta llave la puerta principal de la casa. Y el hombre abrió y le dijo: esta casa es para usted, es un regalo de trabajo. La cara fue de 8:20, porque había construido lo más negativo para sí mismo, en tanto que había hecho hermosuras para otros. Esto que Cristo está hablando es para ti. Dios no tiene necesidad de ti, Dios no tiene necesidad de mí. Si tú edificas para bien tuyo, tú te beneficias grandemente. Dios es autosuficiente en sí mismo. Esto es un regalo que Dios nos hace. O nosotros en este 2018 vamos a decir: vamos a edificar con seriedad y vamos a meterle para abajo, aunque sea difícil, y vamos a ponernos serios con Dios, para que Dios levante una iglesia que sea una luz y que quizás muchas otras se motiven a que haya cristianismo otra vez. O vas a fracasar tú. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hemos estado examinando lo que tú dices. No hemos querido ni añadirle ni quitarle. Aplica tu palabra con tu espíritu a nuestros corazones. Y concede, Señor, que edifiquemos con seriedad, con ahínco, con esfuerzo sobre la roca. Y permite que en esta iglesia, en esta familia, en esto lindo que nos estás concediendo ahora, no se malogre, no se eche a perder, sino que Jesucristo pueda aparecer con manifestaciones muy poderosas, de tal manera que nadie pueda negar que tú estás entre nosotros. Permite que algunos de esos actos milagrosos que nos gustan, que nos encantan ver la obra sobrenatural tuyo, pueda aparecer, pero que ande detrás de cada miembro de la iglesia. Que no seamos nosotros buscando dónde están, sino que esos milagros nos acompañen en nuestras familias, nos acompañen en nuestro ministerio, nos acompañen como cristianos. Pido, Señor, que tú te hagas presente en cada persona que ha llegado a este lugar en esta mañana, que tiene necesidad, que tiene tristezas, que tiene angustias, y que tú le confrontas con tu palabra y que le dices: escudriña mi palabra, ajusta tu vida a mi palabra, abraza mi palabra con integridad, que es la roca. Porque va a haber una edificación alta, va a haber una edificación poderosa, va a haber una edificación que frente a los embates de la vida y los conflictos va a permanecer. Queremos, Señor, que haya muchas vidas, muchas familias que tengan futuro en este mundo y en el venidero. Pido que tú sanes los enfermos, reprenda los demonios y haga que tu palabra prevalezca en medio nuestro. Manifiéstate grandemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.